Decía mi abuela que una vez al año por lo menos, no es cierto, eran dos veces al año por lo menos, primavera era ella o a mediados del año, ¿no? Pasando la primera mitad del año y la otra para llegar a diciembre, valía la pena hacer una, le llamaba a ella limpieza general, ¿no? Y aplicando el mismo principio sobre los gráficos, vamos a hacer precisamente un análisis general aprovechando que estamos comenzando el mes de agosto y que vamos a utilizar esta ocasión para mostrarles cómo se hace el análisis, o cómo lo hago yo el análisis, desde el punto de vista técnico, desde cero, partiendo desde lo que es el arranque de los gráficos mensuales, después bajando al semanal y después en el diario para terminar aterrizando en cada uno de los pares pues precisamente esta situación. En el tema de esta ocasión, para el análisis mensual, vamos a utilizar lo que es precisamente este video de análisis mensual para no estar cargando las cosas de un lado o del otro, y en los análisis semanales de esta ocasión del 3 al 9 de agosto vamos a utilizarlo para grabar el segmento del análisis tanto para el semanal como para el diario. Entonces, comenzamos. En cada gráfico tengo exactamente la misma cantidad de indicadores y nada más por si tú tienes interés en saber cuáles son los indicadores que manejo. Tengo, para hacer más rápido el análisis, como tú sabes, el Corexti, que me ayuda a cambiar los formatos de las líneas. Tengo el Fibo Pro, que me utiliza para, o me sirve para poder tener, digamos, bien marcados los niveles de Fibonacci. El Freehand Drawer, que sirve para estar haciendo ilustraciones, que en esta ocasión dudo mucho que lo vayamos a utilizar, pero es el que me sirve para ponerte garabatos en la pantalla o marcarte algunos niveles de coincidencia, consolidaciones, etcétera. El Perfect Line, que es uno de los últimos lanzamientos que tenemos indicadores, que sirve para que la gráfica, y en este caso lo tengo programado en dos sentidos. Uno, para que me ajuste en los time frames inferiores de lo que veo en el time frame superior y no me aparezcan las líneas corridas, eso ya lo conocías. Y otra, digamos, chuladita nueva que le pusimos, que era precisamente la de mostrar ya estas capacidades desde que se inserta una línea, es decir, desde que yo la genero, ya no necesito tocarla para perfeccionarla, ya nace, digamos, perfeccionándose como siguiente paso después de su creación, ¿no? Entonces, y también remueve los timeframes superiores, lo cual ayuda a que lo que dibuje yo en timeframes de diario no tenga que después ir y borrarlo en timeframes semanales o en timeframes mensuales, que era lo que antes hacía. Entonces, bueno, pues esperemos que con esto, si tenías tú la curiosidad de cómo hacíamos estos templates, todo eso lo he salvado en un template, lo he replicado ahí, además de otros indicadores que tenemos, que es el Awesome Selector y el del comentario que utilizamos para los análisis de 7 pasos diarios, ¿no? Que se hace todos los días de lunes a viernes. Dicho esto, vamos a comenzar precisamente con pasarnos a el time frame mensual y ahí comenzaré entonces a estar viendo qué es lo que hay en el panorama cercano. Aquí en este caso, en el mensual me voy a alejar un poco porque hay que recordar que venimos de una fase, digamos, interesante en el precio donde hubo una caída primero muy importante, después una gran alzada y estamos reaccionando desde esa fase, ¿no? Entonces, para empezar, la línea de tendencia alcista que se pudo sostener durante más tiempo al final de cuentas será esta, si tú te acuerdas, por aquí venía. Bueno, ahorita la voy a ajustar en la parte de origen, pero la línea de tendencia más bien era esta. Déjame aquí sí directamente pedirle que me ponga las extensiones, porque prefiero cortarlas a estarlas proyectando en cada una de ellas, así que vamos a pedirle aquí que me ponga las extensiones y a partir de aquí vamos a ver, ahora sí, esto es mensual. Después de ahí entramos en esta fase como de triangulación, si tú te acuerdas, ¿no? En esta fasecita que a la mera hora ya no quedó muy claro que fuera un triángulo y que empezó a presionar por mínimos más bajos, donde en este caso la línea de tendencia de corto plazo sigue estando
precisamente entre estos dos puntos, porque después de este máximo de aquí y que fue seguido por este mínimo, ya no hubo mínimos más bajos que validaran este máximo, entonces ahí queda ya, digamos, atrapada la situación. Y después de ahí hemos estado en una fase donde pues podíamos presumir mayormente una, en primer lugar, una consolidación y en segundo lugar, sobre todo porque ahorita ya empieza a contraerse de este lado, una especie de triangulación. Entonces este sí la voy a pasar a hacer línea mensual. Después de ahí voy a empezar a marcar las líneas. Fíjate, vengo con un movimiento y en el retroceso falla en cambiar, pero hasta aquí todavía tengo tendencia bajista y aquí es donde empieza el triángulo, ¿no? Entonces de aquí a acá, la primera parte de mi triángulo, que lo vamos a poner en un azul un poquitito más chiclamino, que estas como no son líneas tan comunes, las figuras técnicas no son figuras tan comunes, no la voy a meter dentro de los templates de el Corexti, pero sí la quiero tener en un color que yo pueda identificar como que estoy previendo una posibilidad de una figura técnica, aunque todavía no es exactamente una figura técnica y por eso no le pongo el triángulo, que sería en su caso lo que tendría que hacer, ¿no? Entonces ahí tenemos ya la fase de la triangulación. Esto es en cuanto al tema de lo que veo en el contexto general. Ahora, los puntos importantes aquí a estar observando, soportes y resistencias. Bueno, pues resistencias y soportes, en este caso soportitos por debajo, me parece que esta es una zona de soporte importante, la otra zona de soporte viene entre estos dos puntos, siempre ser pesimista en este tipo de negocios es bueno. Y me falta este como mi tercer soporte mensual importante. Y después de ahí nos vamos con lo que es la fase de resistencias. Obviamente este punto es mi primera resistencia crítica. Después de aquí este punto es la siguiente resistencia crítica y luego me voy a saltar hasta este. Ahí está. Ahora voy a acercarme ya al zoom que normalmente utilizo. Ahí estoy ya en este punto. Déjame nada más aquí. Pues está bien coincidido, nada más que me tapaba la línea horizontal. Este, Vamos a ver aquí qué es lo que tengo de información nueva para este mes. Bueno, para empezar, durante el mes de julio, ¿qué se logró hacer? Un movimiento nuevamente bajista que refrenda un poquito la idea de que la tendencia alcista que había en el corto plazo, que esta también es una línea que se puede marcar, porque aunque está en más corto plazo, sí que ya se ve, ¿no? Esta es otra línea de tendencia alcista. La empieza a seccionar, ¿no? Y entonces pudiera venir un reversal hacia la baja. Todavía el reversal no es tan importante como para pensar que puede revertir todo el movimiento, pero sí empieza a ser una señal interesante y por eso le ponemos el triángulo. Adicionalmente a esto realmente no hay mucho. Esta no es un reversal para entrar en ventas, o sea, no creo que haya muchos vendedores nuevos en este punto, al menos por el reversal en sí de, aquí podrías decir que hay un engulfing, ¿no? Una vela chica seguida de una vela de gran cuerpo. Sin embargo, el problema para este engulfing que yo le veo en este caso es que está en un punto donde ya había revertido hacia la baja con otro engulfing un poco menos claro al principio. ¿Qué es lo que podría estar funcionando aquí como noticia interesante o como un punto interesante? Pudiera ser la idea de que esta zona de soportes formada aquí muy, digamos, frágilmente por este yin yang alcista, pues está confirmando su quiebra hacia la baja y también el rompimiento de la línea de tendencia. Sin embargo, yo insisto, en una tendencia alcista todavía es pronto para estar buscando ventas aquí. Lo que le aumenta la posibilidad de las ventas al eurodólar en este punto de time frames mensual es precisamente la aparición de este movimiento que indica rompimiento de línea de tendencia alcista.
en un punto donde habíamos ya fracasado en alcanzar máximos más altos y que estamos en un triángulo. Al estar en un triángulo no me da mejores posibilidades de venta, ¿eh? Lo único que hace es decirme, ¿sabes qué? Aguas, porque se puede poner más volátil el mercado a partir de ahora, más indeciso en sus movimientos, precisamente porque estamos en un periodo de indefinición o dentro de un periodo de indefinición que es el triángulo. Una vez dicho esto, nada más hay que agregar que la indefinición, cuando los rangos de riesgos-beneficios son relativamente atractivos, es posible que se vea un poco eclipsado, es decir, que se vea un poco más decidido el mercado. Entonces podríamos empezar a observar, sí, un movimiento bajista un poco más claro. En todo caso, considerando las zonas de resistencia, de soporte, perdón, fantasmas cercanas que tenemos por aquí, que no hay muchas así muy serias. Una podría ser, o indirectas, podría ser la que formó este Dragonfly Doji, podría ser una zona de soporte cercana, que esa la podremos estar manejando como una línea meramente sin utilizar, digamos, el punto del poner la etiqueta de precio para no darle tanta seriedad, pero considerándola como una zona donde ahí entendemos que hay ciertas complicaciones con el precio actual, ¿no? Esa es básicamente la idea para este y poco más allá de eso, ¿eh? Entonces la relación de riesgo-beneficio a este soporte fantasma parece mala y esto podría provocar un pullback, pero en general la verdad es que yo no creo que tenga muchos problemas por sí mismo para empezar a presionar un poco más hacia la baja, porque idealmente el objetivo sería en primer lugar este de aquí abajo, ¿no? Que ahí sí, este punto, la relación de riesgo-beneficio es más o menos regular, ¿no? Tenemos aquí un riesgo aproximadamente de unos 609 pips con un posible beneficio de 670, entonces está muy equilibrado. Para el tamaño de riesgo a mí se me hace que es una oportunidad que yo al menos en el principio no quisiera tomar. Obviamente si vemos todo el destino completo hasta por lo menos el triángulo, que es algo que estamos pensando, pues aunque tomará todavía de aquí al resto de este 2014 en darse esta caída, alcanzaría más o menos a tener, digamos, considerando lo que va subiendo esta línea, más o menos una relación de riesgo-beneficio de 1 a 1,5, ¿no? 600 y fracción pips por 900 y fracción pips de beneficio. Entonces, esos son los que estarían intentando vender y que han estado intentando vender en este cierre bajista. Lo interesante es que sí hubo un cierre bien pegado a los mínimos, como mandan las reglas para decir, hay el compromiso todavía, al menos en el corto plazo, de los vendedores, porque ojo que los que están pegando el precio al cierre del mes podrían ser más los que están operando en timeframes semanales. Hay un compromiso en el corto plazo de los vendedores que pudiera, ¿no?, llevarnos a una debilidad mayor si consiguen más aliados, es decir, si hay más gente que se interesa por colocar ventas a partir de este punto. Nos pasamos al lado de la libra y bueno, pues en la libra, ¿qué es lo que observamos? Muy rápidamente vemos que hubo una tendencia alcista que después fue muy rápidamente revertida y que este reversal de alguna manera pareciera ser que está guiado por un swing formado por un impulso primero, un triángulo después y ese triángulo que está todavía en camino de ir a pagar, ¿no? Eso es lo que vemos en el corto plazo, aunque le ha estado costando trabajo un poco el estar subiendo, ¿no? En este caso, digamos que eso es lo principal que podemos estar observando. Voy a comenzar por marcar el triángulo, porque es lo que más me llama la atención en este punto. Acuérdate que aquí todavía yo tenía una posibilidad de tendencia bajista y es hasta que el precio rompe hacia la baja y falla en hacer mínimos más bajos, o bueno, camina hacia la baja y falla en hacer mínimos más bajos y se regresa con fuerza, que empiezo a ver yo las posibilidades de un triángulo y que en un principio lo veíamos a este punto, ¿no? Después lo vimos un poquito más acá y al final de cuentas parece que fue con estos mínimos con los que quedó, ¿no? Eventualmente eso hizo más difícil reconocer el comportamiento aquí. A partir de ahí podremos decir que fue un triángulo inválido primero y después el precio ensanchó, o podríamos verlo como un triángulo que se está rompiendo así. Yo prefiero la segunda visión porque me da una proyección un poquito más digamos, interesante para ver qué pasa con ella a partir del término del triángulo, que por cierto sería aquí arriba. Vamos a duplicar esta línea aquí. Y a partir de entonces ver qué hay con eso, ¿no? Y por el otro lado, a ver qué pasa con este objetivo. Este es el más breve que puede haber para el triángulo. Y el triángulo, si decimos hasta a partir de aquí empezó, el primer fallo en alcanzar máximos más altos es este.
Entonces, ahí puedo yo ya marcar mi siguiente fase de este triángulo, ¿no? Que lo podrías dejar así o lo podrías trazar al inicio, ¿no? Que daría una proyección un poquito más amplia para la proyección general, aunque yo insisto en este negocio siempre vernos pesimistas resulta ser lo más conveniente. Puedo yo trazar un Fibonacci para marcar, digamos, los extremos de la proyección de mi meta, ¿no? Y más o menos por aquí estaría. Ahorita ya estoy cumpliendo la regla de figura técnica que paga y se regresa a la mitad, ya no paga, ¿no? Más o menos estamos en el 50%, y el objetivo de este triángulo eventualmente, si nos va muy bien, sería hasta aquí arriba, ¿no? Sería este el objetivo de ese triángulo, ¿no? Básicamente. Ahora, teniendo una vez este objetivo trazado, también habrá que ver el Fibonacci que me permite ver este regreso, ¿no? Qué tan profundo es con respecto a este movimiento bajista precedente que tenía, que creo que es otra de las cosas importantes o interesantes en este caso, ¿no? Entonces, para ver eso, eh, ahorita estoy pasando del 50%, que lo voy a dejar ahí para precisamente aclarar esa situación, ¿no? Ver que tengo esa posibilidad. Y eventualmente el del 61,8% es el siguiente nivel que me interesa porque está muy cerca de la proyección del triángulo total, ¿no? Entonces vamos a dejar esos dos niveles como los interesantes, el 38 ya no me importa, y el nivel del 76,4% luego a lo mejor lo podremos activar si vemos que se pasa hacia el alza desde este nivel, pensando en que esto agarrara fuerza, pero en el momento no me parece tan importante estarlo manejando. Obviamente todavía estamos en un swing que es acelerado, entonces la proyección ni del 127 ni del 138 me interesan y todavía no sabemos qué tanto más se va a extender. Entonces creo que con esto tendría yo las proyecciones más interesantes para estar contemplando en este punto, ¿no? Básicamente esa sería la idea. Eh, en cuanto a lo que es ya un poco más de cerca, los niveles de soporte y resistencia cercanos. Bueno, pues resistencia no tenemos todavía ningún fractal en mensual que me sirva ahorita en el corto plazo y las resistencias que tenemos realmente son muy altas y la verdad es que en este momento no creo que sea importante estarlas trazando, aunque mira, porque la próxima vez que a lo mejor veamos este gráfico sea para diciembre, habrán pasado unas 10 velas, no, todavía lo llego a contemplar bastante bien en mi gráfico, entonces no me va a interesar poner las resistencias en este momento, digamos que tenemos hasta allá arriba, porque están demasiado alejadas. Los soportes sí, ¿no? Hay un soporte, por cierto, este también como es una proyección mensual, le voy a poner aquí su grueso de mensual, es por este Fibonacci, y ahí le dejo el Fibonacci marcado nada más por aquello de que la gente se entere de qué pasó, ¿no? Y por el otro lado, vamos a mantener lo que es, bueno, estos también son líneas, ¿no? Entonces, vienen en mensual, el hecho de que se puedan dibujar en todos los time frames me va a dar esa pista, pero no le voy a poner todavía color de tendencia porque no tiene nada que ver con las líneas de tendencia, es meramente un hecho, digamos, distinto, ¿no? Lo que sí hay es una línea de tendencia en el corto plazo alcista, porque aquí ya se han roto estas, o se ha estado intentando penetrar esta resistencia, y creo que esta es una de las primeras informaciones importantes que tenemos aquí, una tendencia que se anda rompiendo, ¿no? Y esta sí que es de orden, ya es fantasma porque ya fue penetrada, ¿no? Con un cierre inclusive, ya fue rota, vamos a decirlo así, pero todavía el precio, como se regresó en el mes de julio, implica que le está dando algo de atención, aunque yo creo que el regreso tiene más que ver con esta línea del triángulo, la cercanía con esta línea del triángulo, que en realidad con el tema de esta resistencia, ¿no? Pero bueno, vamos a darle ahí su reconocimiento, y también hay un punto interesante con esto. Estamos en un nivel donde todavía el regreso no es lo suficientemente importante, y esto se verá en los time frames más bajos, como para decir ya no va a seguir subiendo, ¿no? O sea, fíjate cómo la dinámica ha sido más o menos similar en cada uno de los movimientos alcistas a partir de este rompimiento del triángulo, donde sube pero con pena, ¿no? Sube pero con pena, sube pero con pena, sube pero con pena. Entonces, esta pues apenas está empezando y no sabemos si al final de cuentas va a acabar haciendo máximos más altos o va a acabar haciendo un reversal. Si acabara haciendo un reversal, pues ya habría una segunda indicación, ¿no? De
El movimiento hacia la baja consecutivo de 2 meses sería más importante desde que comenzó el rally precisamente aquí, en lo que fue hace un año precisamente, en julio del 2013, ¿no? Eso es básicamente lo que podremos estar viendo más adelante. Como líneas de soporte adicionales, importante ahorita esta es una resistencia fantasma. Líneas de soporte que tenemos, bueno, fantasma, tenemos una a partir de aquí, que creo que es una zona interesante, ¿no? Una zona donde por varios meses estuvo más o menos respetando esta zona, ¿no? Vamos a ponerla ahí. Aunque si me quisiera ver muy precavido, podría ponerla aquí arriba como para proyectar las distancias de riesgo-beneficio, que ahí hay otro punto interesante. Este es una especie como de piercing, no muy buena porque todas estas son velas de indecisión, ninguna de estas tiene tamaño importante como estas, es la desaceleración que hemos estado observando desde hace un año en lo que es este mercado de divisas, ¿no? Que se ha estado hablando mucho, que le ha costado la vida, dicen por ahí, a algunas oficinas de corretaje, en fin, eh, ha habido una sensible desaceleración en esta fase, pero que eventualmente tenderá a cambiarse a una fase de mayor efervescencia. Por cierto, es la fase de desaceleración en la libra que hemos visto más larga, más continua, desde, pues, por lo menos aquí en este gráfico yo veo en los últimos 10 años. No había habido una serie de meses de tan poca actividad como este último año. No había habido ni tan larga ni tan pequeños los rangos, ¿no? Mensuales. Parecen velas que de plano se confundirían, pues, bueno, no tanto, te iba a decir, se confundirían con velas diarias. Algunas de ellas podrían entrar, ¿no? Por ejemplo, esta de 347, fácilmente de repente con la libra teníamos días de fundamentales que hacían esos recorridos, ¿no? Pero bueno, así las cosas. Luego otro soporte ya directo que tenemos por debajo es este de aquí. Este soporte que también es del tipo mensual y luego el inicio del triángulo. Y yo creo que ya con esto tendríamos, digo, y sobre todo esta velocidad suficiente marcado en cuanto a resistencias y soportes como para cubrir, pues igual y hasta más de un año, ¿no? A cómo van las cosas, igual y hasta más de un año, ¿no? Déjame aquí nada más ajustar ahí está. Básicamente, ¿no? Esto es lo que podemos estar observando. Y desde ahí, pues esto es lo que tenemos en el corto plazo con la libra. Falta ver si aquí se hace un reversal más importante y hay la necesidad de plantearnos un Fibonacci para ver cómo podría ser un pullback de este movimiento para determinar hasta qué punto podría ser un retroceso para continuar en la tendencia alcista o podría ser un retroceso para pues terminar, digamos, con la fase de este triángulo, ¿no? Que decíamos terminó muy cerca. Pero hasta ahorita creo que así es como quedan las cosas desde el punto de vista mensual. Continuando con el dólar yen, la misma situación aquí, que es lo primero que veo, una gran tendencia bajista que nos llevó a los mínimos históricos de todos los tiempos, al menos desde que tenemos el tratado de Bretton Woods terminado para el dólar yen, es el mínimo más bajo que se había visto en la historia, 75,35, y desde ahí el fuerte repunte, ¿no? Que obviamente pues corrige en primer lugar este swing y eventualmente toda esta caída si es que se cambia la tendencia, ¿no? Habrá que ver eso todavía, pero de que es el alza ya más significativa con 295 pips desde que el precio estuvo decayendo, pues está cerca de serlo. Todavía no lo es, pero está muy cerca de serlo, ¿no? Entonces ese sería el primer punto, creo yo, importante o interesante aquí. Tenemos un movimiento bajista. Entonces, como primera referencia importante, este movimiento bajista que tiene su importancia mensual y con el cual estamos a punto de batallar, ¿no? O de hecho ya estamos empezando a observar. Fíjate la cantidad de meses que se ha estado congestionando ahí el precio cerca de esta zona de resistencia dinámica. Después de ahí te digo la otra cosa que me llama mucho la atención, aparte del soporte histórico, que ese habría que super resaltarlo porque creo que sí es importante. Ahí está exacto. 75,63 tiene este gráfico como el soporte este. Déjame ahora sí ponerle aquí su calidad mensual.
después de eso lo que tengo es el Fibonacci, ¿no? Lo siguiente que me llama mucho la atención en este par, por lo importante que es precisamente este retroceso donde ya pasamos del 50% y vamos a ver qué tan lejos estamos de precisamente tener un retroceso más profundo del 61,8% estamos justamente ahorita, ¿no? Entonces, esos dos niveles ya no me interesan, no tengo por qué mantenerlos estorbándome en el gráfico. El 76,4 me puede llegar a interesar más adelante si no se rompe esto y como estamos muy cerca de esa posibilidad, lo voy a dejar ahí. Y después las proyecciones del 127 y el 138, pues hasta que no nos llegue al 76,4%, no son proyecciones que me vayan a interesar. Es decir, todavía, a pesar de que esta alza ha sido rápida, que por lo rápida amenaza con ser ya el término de todo este movimiento bajista, pero falta confirmar eso todavía. Eh, Se confirmaría con nuevos máximos. Sí, por lo pronto tenemos la posibilidad de tener un movimiento que todavía pudiera darse la vuelta por aquí y ser de todos modos un movimiento bajista importante de peso. ¿Por qué? Porque también esta fase bajista fue, digamos, una muy buen seguimiento, una muy buena extensión de lo que fue este primer swing con este retroceso relativamente profundo. Y ojo, en este punto todavía el retroceso no es tan profundo o más profundo que la vez anterior. En puntos está siendo casi igual de amplio que el de la vez anterior, que todavía no llega a ese nivel, pero está casi igual de amplio. Pero porque también la extensión es más larga aquí que en esta ocasión. Siempre a swings más amplios, los retrocesos pueden llegar a ser más profundos, ¿no? Eso es en cuanto a número, o más largos en cuanto a número de pips, no más profundos en cuanto a términos de Fibonacci, ¿no? Si la tendencia continúa. Entonces, hasta aquí parece que las posibilidades de la tendencia que continúen hacia la baja de forma importante son buenas. Luego de eso, la verdad es que tenemos muy poco que graficar aquí. Hay una zona de soporte fantasma importante, interesante, que está en esta región justamente donde se nos ha estado congelando el precio en los últimos meses, ¿no? Tenemos ya una muy buena secuencia de meses por ahí con el precio congelado en esa zona y que es la que hay que estar observando en primer lugar y después de eso ya las demás están tan lejanas que en este momento yo creo que no valen la pena estarlas planteando, ¿no? Por el otro lado también tenemos una zona de resistencias aquí arriba que han estado conteniendo al precio, pero que en realidad al time frame mensual me parece a mí que no le es relevante todavía esto. Tiene que ver con esta zona de aquí, si quisieras marcarlo un poco más ya acercándonos. Me parece que tiene algo que ver con este nivel de aquí, pero nada más, ¿no? No hay mucho más que poder estar observando ahí, ups, en este movimiento, ¿no? Más o menos por ahí está. Entonces también esa sería la otra zona de resistencia desde el punto de vista mensual si le quieres dar alguna implicación. Y esto viene interesante sobre todo por el reversal que acaba de haber este mes, que pudiera ir a buscar las zonas más altas. Esto nos habla de que hay una probabilidad un poco menos baja que vaya a llegar hasta esta zona, pero sí al inicio de esta zona de resistencias que está justamente en este nivel de los 103,67, 68 más o menos, ¿no? Eso es lo que yo puedo ver desde el punto de vista mensual. Fuera de eso, pues a lo mejor una línea de tendencia, pero me parece que ya estuvo vencida. Si es así, la voy a acabar cancelando porque no me sirve, ¿no? Fíjate, aquí están estas, ¿no? Este es, digamos, el último toque interesante y ni siquiera arranca bien a bien desde el principio, pero bueno, aquí se muerde algo de las velas, podría ser algo así, ¿no? Ahí está como que un poquito ajustada la condición de esta línea y ya está vencida, entonces tampoco me sirve y ya la consolidación se ha alejado tanto como para que un pullback me pueda hacer referencia con esta. Entonces, por lo tanto, esta línea realmente no me interesa ya manejarla, no la necesito cubrir, no es algo que me llame mucho la atención. Podría haber la posibilidad de un canal, pero me parece que también ya estuvo roto lateralmente, es decir, podremos estar observando esta circunstancia proyectándola a partir precisamente de estos niveles, pero me parece a mí que ya ha estado en un punto donde en realidad no hace mucho más, no hay mucho más para cambiarlo, entonces ya se rompió lateralmente. Ese, si acaso lo voy a dejar y así en calidad de una figura técnica, de un canal meramente, porque aunque ya no tiene nada que ver con esto, si se rompe hacia la baja sí que me podría estar significando, ¿no? Una continuación
bajista precisamente de este movimiento. Es decir, sí me puede estar significando un pago de esta meta de canal que pues parece que trae una buena relación de riesgo-beneficio. Si nos acordamos que la proyección de los canales es el alto del canal, estoy hablando de 1632 pips y medio, casi 1632, contra un riesgo aproximadamente de 484, pues la relación de riesgo-beneficio no es mala, pero necesitamos primero confirmar que estamos fuera de esta zona, ¿no? Entonces, ahí lo voy a dejar nada más por si acaso, pero nada más. Y fuera de esto ya no veo nada más, ¿eh? O sea, sí veo las resistencias estas directas, que igual sí vale la pena poner. Esta resistencia de acá, que es una resistencia directa. Y sí veo también, ¿no?, la posibilidad de este movimiento, digamos, eh, de soporte directo que tenemos por aquí, y esta otra que también fue resistencia directa, pero como se da en una consolidación, la verdad es que esa baja ya de importancia, ¿no? Ya no, me parece que tiene más peso esta que estoy poniendo aquí en directa que esta que está aquí arriba. Vamos a ver, ¿no? Y además como está muy cerca es muy fácil de ver, no hay posibilidades de que se nos pase el considerarla, al menos en este punto, ¿no? Continuando con el tema del dólar australiano, ¿qué es lo que yo llego a ver en el gráfico mensual? Bueno, primero que nada veo yo un movimiento alcista que hasta ahorita todavía podría tener potencial de seguir, porque si sobrevivió a este super decline, pues esto es nada a comparación de ese super decline, ¿no? O sea, no hay nada. Pero dicho aparte de eso, lo que es el movimiento alcista a partir de este super decline, sí está experimentando ahorita ya el retroceso más amplio desde que volvió a retomar el alza justamente después de las partes álgidas de la crisis subprime, ¿no? Básicamente. Hay que recordar que Australia pues estuvo pasándola relativamente menos mal, una porque tenía un sistema bancario menos sofisticado, no le entró a los CDOs y todo este tipo de cosas, ni a los CDOs sintéticos y todo este tipo de babosadas que dicen que tuvieron mucho que ver con la velocidad de la caída en esta crisis mundial, pero además de eso, tenía la inyección de fondos que le puso China a su economía o de liquidez que le puso China a su economía para mantener la maquinaria china andando, y pues como uno de los principales consumidores de los minerales de hierro que producía Australia, mantuvo la economía relativamente saludable. Fue de los pocos bancos centrales, el de Australia, que tuvo la capacidad de mantener la tasa por ahí del 4 y fracción durante esta crisis subprime, mientras que todos estaban ya con las tasas prácticamente en cero, o a medio punto porcentual, o a 1,5%, cuando mejor caso fuera. Australia sí podría tener una tasa bien alta, pero ahorita ya empieza a vivir la desaceleración precisamente porque China empieza a tratar de frenar su consumo, ¿no? Y entonces quiere Australia ahí reformar su economía. Pero regresando al tema técnico, entonces esto me hace ver que hay primero que nada una tendencia alcista, ¿no? Clarísima, no hay duda sobre que esto es una tendencia alcista, me parece, que termina justamente con los mínimos de este punto, que ahí tuvo una pequeña intervención, pero me parece que se podría manejar así, aunque a lo mejor a fines de ser así muy muy propio sería. La diferencia son micropips por aquí, así que no vale la pena hacer el cambio. Inclusive ya a la hora de poner la gruesa ni se va a notar esta diferencia, ¿no? Prácticamente. Luego de ahí tenemos el movimiento de la línea de tendencia alcista más reciente, que creo que conectando estos dos puntos es el que mejor pista nos da, pero que ya se rompió y que la verdad es que yo dudo mucho que realmente nos pueda servir de mucho, ¿no? Aquí a lo mejor habría que ajustarla a este último mínimo. Ahí está, ¿no? Digamos que esta es la posibilidad de esta línea, la más interesante por lo menos. Después de eso tenemos que ya se rompió y que te digo me va a servir de poca referencia, entonces realmente aquí ya no habría mucho que ver. Si hubiera un potencial canal aquí tampoco ya no me sirve, ¿no? Ya se desgastó ya se pagó más allá de estas metas, entonces tampoco me sirve. Y después de ahí entonces viene la fase bajista, ¿no? Este es el punto de quiebre, viene la fase bajista donde arrancó muy lentamente y después poco a poco fue acelerando un poco más. Yo creo que lo tenía que haber trazado desde el de afuera, pero ahorita vamos a ver más de cerca cómo se ve esto. Ahí está. Pues no se ve mal, ¿eh? Yo creo que aguanta bien así esta línea. Esta sí tiene su importancia mensual.
Y después de eso, los swings de Fibonacci a lo mejor. Aquí hubo una especie como de triángulo, ¿no? El precio falló en hacer mínimos más bajos, luego en hacer máximos más altos. Y me parece que este triángulo ya terminó de pagar. Alguna vez lo estuvimos comentando por algún tiempo en el servicio de análisis. Este, vamos a trazarlo aquí otra vez. Lo vamos a proyectar desde aquí y justamente pagó, ¿no? Es exactamente este el triángulo del que estamos hablando, justamente ahí paga y termina entonces desde ahí el precio rebotando, ¿no? Esto nos lleva a entender por qué es que rebotó en primer lugar ahí o en principio ahí. Luego de ahí, tomando en cuenta que esto fue un primer swing profundo y que después volvió a presionar hacia la baja, aquí tenemos otro swing que fue importante. Ya el triángulo ya está pagado, entonces ya lo voy a quitar. No será para recordar cómo habíamos llegado ahí. Tenemos el siguiente swing importante que lo puedes estar marcando desde aquí, aunque a mí me parece mucho más claro el movimiento desde acá. Probablemente lo puedes extender hasta estos mínimos, no sería criticable, la diferencia va a ser mínima y ya conforme se acerque el precio podremos estar ajustando, ¿no? Pero básicamente este es el swing que creo que es interesante en este punto, donde todavía el retroceso en términos absolutos, desde que terminó de formarse, no llega a pasar del 38,2%, puede llegar al 50%, inclusive al 61,8%, inclusive pudiera subir hasta el 76,4% y no desaceleraría este movimiento, porque acuérdate que manejó una proyección muchísimo más larga y también ha manejado un retroceso muchísimo más breve. Tanto en esta fase, si lo quieres medir como un retroceso aquí, que sin terminar de pagar se está regresando, y eso es lo que hace un poquito de ruido, o como todo el swing completo, ¿no? Hasta estos mínimos, y que se está regresando el precio. Cualquiera de esas dos visiones me parece que hablan de un swing que todavía no es demasiado profundo, ¿no? Nada más vamos a darle aquí su formato de mensual, y eso es todo lo que ocupamos aquí con él. Y básicamente eso es todo lo que tenemos. Teníamos una línea de tendencia bajista por acá que se ha penetrado de forma lateral y que la verdad es que adquiere un poquitito menos de importancia, pero bueno, ahí está y habrá que considerarla, ¿no? Esta de aquí se ha roto ya en el corto plazo, entonces esto puede hablar de un retroceso un poquito más amplio, a lo mejor tocar la línea de tendencia externa, eso bien que puede ser, y ahí sí que creo que hay una indicación interesante, y después de ahí, pues si se llegara a formar un swing en contra, podemos estar viendo un Garley, por ejemplo, ¿no? Y podemos estar midiendo las posibilidades una vez que termine el retroceso de ese movimiento para ese Garley. Pero todavía me parece que es pronto para esto. Yo en el corto plazo lo que veo es que desde el punto de vista mensual se ha contenido aquí el precio muy cerca del 38,2% de retroceso, que coincide, por cierto, con estas dos líneas de resistencia fantasma o indirecta, como le quieras decir, que corren por aquí. Tenemos tanto esta como esta otra, que las dos son líneas de resistencia fantasma. Espérame, esta no es la que quiero. Esta es la que quiero. Ahí está, ¿no? Y eso es básicamente todo lo que tenemos ahorita como puntos interesantes para estar observando en este movimiento, ¿no? Me parece que eso es básicamente lo más interesante. Vamos a darle su carácter de mensual a las dos y eso sería todo lo que ocupamos aquí, ¿no? Básicamente. Con el tema del dólar canadiense, uno de los errores que se podría cometer es agarrar y decir, bueno, si yo veo que aquí hay un movimiento alcista, me veo un poco más atrás y veo dónde se acaba ese movimiento alcista y trazar una línea de tendencia desde estos máximos hasta estos máximos de aquí, me parece que podría ser un error y que no fue un error poco común porque aquí se ve que fue de alguna manera, digamos, seguido por los operadores, pero en realidad me parece que, vamos, hubo aquí una reacción a este punto, o pareciera haber habido una reacción a este punto, aunque también se podía alegar que era una reacción al rompimiento de esta resistencia fantasma. Pero si tú le haces un zoom out al precio, te das cuenta de que en realidad no es una línea correcta. Bueno, aparte porque estuviera penetrando estas líneas de por acá, se podría ajustar finalmente aquí y no habría problema. El error estaría en el hecho de pensar esa línea de esta manera,
precisamente porque no hay una tendencia bajista. Fíjate cómo el precio tuvo una tendencia bajista en este punto que termina aquí con este fuerte repunte y después hubo un pullback profundo y no ha habido nada más después de eso, ¿no? Después de eso hemos estado en un rango que ya se conocía previamente y mayormente alcista en el corto plazo, ¿no? Entonces, yo por eso me concentraría un poco más en buscar o entender mejor el contexto antes de trazar este tipo de cosas. Yo insisto, yo más bien veo una especie de seguimiento bajista que por aquí habrá empezado en estas zonas, que se fue, digamos, ajustando hasta estos niveles, que se rompe por aquí hacia el alza con toda fuerza y que ya esta línea, de hecho así muy interesante conservar, no me queda más que simplemente para hacer mención de esa posibilidad, ¿no? Básicamente. Viene un poquito la línea, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Este, o sea, como para representar este fue un movimiento que fue roto hacia el alza y se podría estar planteando la idea de un movimiento que vaya a buscar máximos más altos, pero todavía no hay una certidumbre clara en eso, aunque sí es una posibilidad importante. Eh, por lo tanto, vamos a trazar esa posible. No se puede trazar una línea de tendencia alcista todavía con mucha propiedad, o sea, con mucho para decir sobre ella, precisamente porque no ha habido máximos más altos, ¿no? Entonces no hay un cambio de tendencia. En todo caso, se podría pensar en una triangulación, ¿no? Donde yo tengo este movimiento y estoy esperando a ver si esto es la otra parte del potencial triángulo, ¿no? Es decir, algo eh, que podría venir por acá más o menos así, que aquí todavía es tendencia bajista y no sé si esto va a ser un swing para seguir haciendo tendencia bajista. ¿Sí me explico? No está muy nítido el escenario aquí en el dólar canadiense. La explicación fundamental de esta situación que estamos viendo por aquí, ¿no? Podría ser algo así el triangulito que estamos viendo en el dólar canadiense. La explicación, te decía yo, fundamental de esto fue el pánico de la crisis subprime que provocó un refugio en los dólares, que provocó el movimiento de dólar, había que pagar más dólares americanos por cada dólar canadiense, perdón, dólares canadienses por cada dólar americano, valía más el dólar, y después vino el retroceso, el movimiento bajista, ¿no? Del dólar americano, y que se reflejó también en una fortaleza para el dólar canadiense y ahorita pues también las fases de rebote del dólar, como por ejemplo este mes, ¿no? Que fue un mes donde terminó siendo de rally para el dólar americano y bueno, pues también lo está viviendo ahí el dólar canadiense, ¿no? Básicamente es la misma historia, ¿no? También hay algo de acompañamiento con el precio de los commodities, que el crudo estuvo subiendo y eso también ayudó un poquito a la fortaleza del canadiense en estos meses, pero que después ha empezado a relajarse en el último mes conforme el dólar ha subido, pero simplemente por el efecto donde el dólar americano pues es la moneda en la que se cotiza el crudo en la mayoría de los países, ¿no? Entonces, o a nivel internacional. Entonces, básicamente esa es la idea, ¿no? Por ahí es por donde está la observación. Después de esto, ¿qué veo yo más cercanamente? Bueno, obviamente los puntos más claros de soporte y resistencia que tenemos, pues serían, sobre todo para las resistencias que no hay muchas, sería esta resistencia que se acaba de formar hace unos meses, creo que es una de las más importantes, y después tendría que ser esta y párale de contar, ¿no? Directas no hay más, fantasma podríamos agregar una más por aquí, ahorita te digo cuál. Fantasma podría ser, pero vamos a ponerlo con una línea. Fantasma podría ser esta de aquí. Por cierto, si tú ves que se me está facilitando mucho el trazar estas líneas horizontales es precisamente por el Perfect Line que tiene ahora también ya en esta última versión que pusimos una función para las líneas que parecen casi horizontales ponerlas totalmente horizontales y si hay alguno de los puntos que se pueden ajustar, ajustarlo, ¿no? Eso es básicamente la idea. Después de esto, ya no hay mucho más que ver, ¿no? Desde el punto de vista mensual en cuanto a resistencias. Para los soportes me voy a acercar más porque la mayoría estarían jugando por esta zona. Bueno, que es un soporte fantasma este de aquí, aunque creo que también ya es soporte, uy, perdón, ya es soporte directo por bueno, todavía no, está en vías de ser, ¿no? Soporte directo, pero esta es otra línea que podría ser interesante.
ahí está. Y básicamente eso sería todo. Después me paso con un zoom in a las velas que normalmente manejamos. Y desde ahí, soportes que podemos estar considerando que le estorban el precio ahorita, tendríamos este de aquí, porque hubo un fractal claro ahí. Entonces este es un soporte que le estaría estorbando. Y tal vez este de aquí, pero la verdad es que, bueno, ¿sabes por qué? Porque se ve... Me llama más la atención poner esto como una zona de soporte, ¿no? Podría ser a lo mejor una mejor idea, pero bueno, básicamente eso es todo lo interesante que hay en el corto plazo por aquí, ¿no? No hay mucho más que decir desde el punto de vista mensual con esto. Eh, Vamos a darle, obviamente, más importancia a este soporte que hay aquí, que creo que es más importante, bueno, que es más visible. Y aquellos nada más los vamos a estar contemplando, digamos, en caso de que se llegara a hacer el rompimiento. Que si te quieres ver así muy exacto con todos los soportes, bueno, aunque sean menos visibles en cuanto a su importancia, este también es un soporte interesante. Y este de aquí probablemente también es otro soporte medianamente interesante. Y después este, ¿no? Este es otro de los soportes que sí hay que considerar, porque sí es un punto donde el mercado reaccionó de forma muy interesante, ¿no? Muy importante. Ese que hay por acá, ¿no? Ahí está. ¿Qué veo en el corto plazo? Bueno, pues veo que hubo un retroceso dentro de este movimiento alcista. Veo que el precio traía una tendencia de corto plazo alcista, que se siguió hasta este punto. Que inclusive hablábamos de la posibilidad de un canal que se extendió, ¿no? Originalmente era un canal que corría, que se veía un poco más claro en semanal. Lo pensaba yo dejar para el semanal, pero bueno. Este, Originalmente parece que corría más o menos por aquí. Vamos a darle esta importancia aquí. Y después se ensanchó, aunque nunca fue del todo exacto el canalito, ¿no? Pero se supone que lo parecido de estas dos líneas eran las que provocaban la idea del canal. Ups. Vamos a ver más o menos por aquí, ¿no? Esto era lo que provocaba más o menos la idea del canal. No fue exacta y después se ensanchó y después ya vino el retroceso, ¿no? Se ensanchó al doble exactamente, casi exactamente, y después ya vino el regreso, ¿no? Entonces, ahí es donde está el asunto. Bien a bien, como para que pague todo eso como meta no me parece lo suficientemente claro viéndolo desde el mensual. Después vamos a darle una reconsiderada en el semanal, pero nada más. Y ahorita lo vamos a dejar meramente como una línea de tendencia en el corto plazo, ¿no? Y desde ahí, bueno, pues teníamos podemos haber visto mayormente un primer movimiento hasta acá con este retroceso y luego como un swing más claro, pero ya con un retroceso más profundo. Entonces, sea como sea, sí hay una posible desaceleración de esta tendencia, ¿no? Pero más allá de esto no hay mucho más. Eventualmente también, si sigue retrocediendo un poco más el precio, que esto ahorita no es una posibilidad muy cercana porque aquí empieza a haber un mes donde no fue un buen reversal mensual, no es un engulfing porque esta no es una vela muy chiquita ni esta es una vela muy grande, más bien parece casi un yin yang, pero eventualmente sí habla de un repunte interesante, una reacción a esta zona de soportes fantasma, etcétera, y esto nos aleja un poco la posibilidad de la idea de, por ejemplo, un canal con estos dos puntos, ¿no? Uniendo estos dos máximos, proyectándolo a partir de este mínimo, pero si vuelve a romper hacia la baja este nivel, podría ser algo que pudiéramos buscar como una posible zona de soporte más adelante. Finalmente, con el tema del dólar franco, si alguien se había planteado esta idea de decir, bueno, si yo uno la tendencia actual bajista, que esta sí que es una línea de tendencia, digamos, mensual válida, ¿no? Esta de aquí abajo, esta bajista, perdón, que ha estado respetando relativamente bien el precio en este punto. Por el otro lado, la proyecto
lo interesante o donde podría venir la proyección como un punto más o menos interesante es que coincide en este punto y en este punto que son dos de los reversals más importantes y que la meta de este movimiento, ¿no? Tomando en cuenta que ya podría estar rompiéndose a partir de este mes, que hizo este reversal alcista un poquito más claro, podríamos estar considerando que podría llegar inclusive eventualmente muy cerca de esta zona de resistencia que hay por acá, ¿no? Entonces, hay una serie de líneas o de factores de soportes y resistencias fantasma que más o menos hacen pensar en esa coincidencia, ¿no? En como una meta atractiva para el movimiento alcista del precio, ¿no? Y por eso es que pudiera estar interesante este movimiento, pero más allá de esto la verdad es que no. Vamos a dejarlo ahí nada más como una línea, digamos, en el fondo de nuestra mente, pero nada más. Y desde ahí nos vamos con lo que se ve más en el corto plazo. ¿Qué es lo que hemos estado observando? Bueno, pues que hay primero un movimiento bajista, continuando la tendencia, que en el corto plazo no hace divergencias, aunque en general sí, ¿no? Este mínimo es menos profundo que el que veíamos en esta etapa de swing aquí, es decir, sí hay una especie como de divergencia, sí se habla de un adelgazamiento por lo menos en el ímpetu de los osos en este momento, pero más allá de esto no hay mucho más, ¿no?, que decir sobre el comportamiento del dólar franco, por lo tanto no hay así que tú digas, perdón, no hay algo así que tú digas, wow, qué bárbaro. Lo que sí hay en el corto plazo es, hay que recordar que hay una zona de soportes que fue brevemente vencida, ¿no? Y que después el precio otra vez ha logrado trepar por arriba de esta zona de soportes. Entonces creo que estos soportes son los puntos interesantes a observar desde el punto de vista mensual. No hay mucho más allá de esto. Estos soportes de aquí sí me parecen más o menos relevantes para estar observando como una zona de soporte fantasma, ¿no?, que todavía puede funcionar. Obviamente este que sí es un soporte ya directo, que es el punto donde ya revirtió el precio eh, en este momento, ahí está. Y después de eso, las resistencias más importantes pues son las que están más cercanas, ¿no? Este nivel de aquí. Bueno, yo a este punto, por ser precavido, me pondría con esta resistencia como la más interesante, ¿no? Esta que hubo aquí, y párale de contar, ¿no? Ya no hay mucho más. La otra fue meramente una penetración de máximo, se podría pensar. Eh, entonces, en el corto plazo, ¿qué es lo que veo? La posibilidad de que el precio intente ir a buscar máximos más altos. Todavía tiene por ahí, o tenía este mes, una posibilidad de detener el precio ahí con esta resistencia fantasma, pero que al parecer sí llegó a vencer el precio, ¿no? En este punto sí llegó a dominar el precio, y entonces con este cierre que se hace decisivo por arriba de esta zona de resistencia, ahora se convierte en soporte, espérame, en soporte mensual, y este le sirve de apoyo si se mantiene por arriba de este nivel durante este mes. Sí que puede ir a buscar máximos un poco más altos, ¿no? Me parece que ahí está, digamos, lo más interesante de lo interesante en el tema del dólar franco. Más allá de esto no hay mucho más. Hay un swing alcista que podemos estar observando en el corto plazo, y para de contar, ¿no? No hay mucho más allá en esto. En cuanto a los swings, 970 puntos, 1117 más o menos se queda en la misma distancia, pero extendiendo el último, lo cual sigue manteniendo la posibilidad de movimientos más hacia la baja. La línea de tendencia pues casi es una horizontal, así que no la voy a trazar, no me la voy a plantear todavía, además de que está desfasada con la externa. Entonces vamos a darle tiempo aquí a ver qué hay, pero sí, eventualmente desde aquí hay una tendencia bajista todavía en marcha, donde el pullback podría ser tan profundo como esta ocasión, casi el 100%, y de todos modos no desacelerar el movimiento bajista. Es decir, aun cuando se regrese el precio a buscar esta zona de resistencias, a menos que directamente y efectivamente el alcance, que también puede quedarse atrapado por aquí, esta podría ser
otra zona donde podríamos estar contemplando una resistencia, digamos, mensual interesante, ¿no? Otro punto donde el precio se podría estar atorando, porque esto podría ser todavía un movimiento de pullback. Aún así el precio podría ahí dar la vuelta hacia abajo y no. Pero en el corto plazo, y no seguir más, ¿no? En el corto plazo sí que hay una oportunidad de compra, ahora que se está saliendo de este nivel, que hay un buen Fibonacci, un buen fractal en este mínimo, etcétera. Sí que hay una oportunidad de estar buscando esta compra eventualmente con una relación desde el punto de vista mensual de 367 pips de riesgo a 530 de beneficio. Pues sí me suena como una proporción de riesgo-beneficio más o menos interesante, ¿eh? No suena tan mal. Hombre, para una operación mensual a lo mejor no es así como que la gran cosa, pero en general no está mal, ¿no? Vamos a quitar todas las cosas que tienen que ver con Fibonacci, vamos a dejarlo meramente con las metas del 1 a 1,5. Fíjate, ahí está, ¿no? Ay, se quedó un poquito corto para el 1 a 1,5, ¿eh? Se quedó corto para el 1 a 1,5, así que retiro lo dicho en cuanto a que podría estar interesante, ¿eh? No me suena muy interesante este acuerdo de aquí. Bueno, pues ahí está. Fuera de eso, realmente no hay más que decir del dólar franco, ¿no? Hay que recordar nada más que es una divisa que ha sido manipulada, no directamente el dólar franco, pero sí el euro franco, que es la que más le interesa a Suiza controlar para mantener su economía, porque pues es con quien tiene más nexos comerciales, y bueno, pues ahí el refugio le ha seguido dando problemas al franco suizo, y por lo tanto pues sigue ahí la presión, ¿no? Pero bueno, eventualmente está contenida por las intervenciones del Banco Nacional de Suiza con respecto al euro, pero que eventualmente se acaba, digamos, reflejando en esta zona, ¿no? Básicamente.